Saludos cordiales estudiantes, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Recordemos que nos encontramos ya en el primer parcial del segundo quimestre. El objetivo de nuestra clase es conocer la política intercultural bilingüe del Ecuador. Bien, veamos entonces. Recordemos que vamos a hablar entonces de lo que está dentro de nuestro país y recordemos el objetivo que tenemos. Para hablar entonces de esto, tenemos que tener presente lo siguiente. La lengua como instrumento cultural, ¿qué se nos viene a la mente cuando nos dice que la lengua es como instrumento cultural? ¿A qué nos asemeja? Primero tengamos claro qué es una cultura. Todos sabemos que la lengua no es solamente la forma, sino es el habla y si estamos hablando que es un instrumento cultural, estamos hablando de lo que netamente sucede dentro de ese espacio, de ese grupo. ¿Recordamos entonces qué es la cultura? Bien, veamos. Nos dice que la cultura, si ustedes se pueden dar cuenta, habla sobre su folclore, su forma, su funcionamiento, sus expresiones, todo lo que encierra en sí la cultura. Ante todo el folclore que los representa a cada uno de estos lugares. Entonces tenemos como definición, según la UNESCO, que la cultura es un conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales y interculturales afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo y que abarca además de las artes y las letras, los modos de vida, junto a los sistemas, las maneras de vivir, juntos los sistemas de valores, tradiciones y creencias. Entonces, todo esto, según la UNESCO, encierra lo que es la cultura. Entonces, partamos de algo, tengamos claro que si hablamos de cultura, estamos hablando todo aquello que está inmerso dentro de cada uno de estos grupos. ¿Ok? Bien. ¿Y qué es entonces la lengua materna? Dice, es aquella que adquiere el ser humano de sus padres o entorno celular. Estamos hablando netamente desde que el individuo, que el ser humano nace y dentro de este entorno de que nace se encuentra una lengua. A esta se le denomina lengua materna. Esta lengua materna entonces representa desde el inicio de su vida todo aquello que va presentando, conociendo, adquiriendo a través de los años. Además, recordemos entonces que es una educación bilingüe. Nos dice que es la implementación de dos idiomas como instrumento de enseñanza en la clase. Entonces, podemos decir que la lengua como un instrumento cultural tiene que ver principalmente desde dónde usted procede, cuál es su lugar de origen. Y es ahí donde tenemos a la lengua materna. Además, se puede decir que dentro de nuestro país, dentro de Ecuador, existe la educación bilingüe, que no se asemeja en todas las instituciones, en todos los colegios, pero sí se ha dado apertura a esta educación. Y recuerden que nos dice que la educación bilingüe es la implementación, dice, de dos idiomas de enseñanza dentro de una clase. En algún momento nosotros hemos escuchado cuando una persona da un discurso a través del idioma español y posteriormente existen traductores. En ese caso, muchas veces se utiliza dentro de la Constitución, nos habla de que existe como primera lengua oficial y luego posterior a ello nos indica que existen dos lenguas más. Recordamos cuál era cuál es el artículo de la Constitución. Sí, el artículo 2 donde nos habla de que el idioma oficial del Ecuador es el idioma español, seguido del quichua, que es la segunda lengua, y nos indica que siendo la segunda lengua, esta debe de ser fomentada dentro de las instituciones, dentro de todo lo que proviene del Ecuador. Ahora, si hablamos por esa parte,
Diríamos que la diversidad cultural y el patrimonio. Se dice que dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2003 proclamó al 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo, al conocer que la historia es un producto de los aportes de las civilizaciones, culturas y religiones, que a su vez el descubrimiento ha significado que las tres cuartas partes de los conflictos tengan una dimensión cultural afectando la vida de los pueblos, derechos humanos y la paz. Entonces, dentro de lo que nos dice las Naciones Unidas, se puede decir que hay que respetar la diversidad cultural, el patrimonio que existe en cada uno de estos pueblos. Por ello, invita a que tengamos ese respeto por cada uno de estos idiomas, de estas tradiciones que están a nivel mundial. Pero nos dice también que es un patrimonio cultural. Dice que está entendido como la herencia que se dan en los procesos sociales de los diversos grupos que conforman los puntos de encuentro en la historia, en un espacio determinado. Se asevera que permite darle identidad a los habitantes que lo hacen ser de una forma particular o diferentes a otros. Es esto, en este caso, el patrimonio cultural que va siendo heredado por las personas de este pueblo, de esta nacionalidad, de esta región, ¿no? Y además nos dice que la diversidad cultural ha sido y sigue siendo el motor del sentido de la vida misma de la humanidad. En ella se centran las historias, los valores, el desarrollo, las identidades, el pluralismo lingüístico y los espíritus creadores. Entonces, si nosotros hablamos sobre una diversidad cultural, estamos hablando de varios, de muchos, ¿no? Y en este caso, y que son diferentes, claro está. Ahora, recuerde que es esta diversidad, este cultural, este patrimonio, identifica a cada uno de estos lugares, a cada uno de estos pueblos, y es ahí donde esa historia enriquece en conocimientos a las demás personas de las diferentes culturas, donde hay un intercambio en este tipo de comunicación, de diálogo, de información, de que se dan a conocer, y dice que habla netamente pues de la historia de su identidad, que es uno de los principales exponentes, ¿no? Ahora, si hablamos de qué es un patrimonio cultural, se dice que se refiere a un conjunto de bienes culturales que históricamente pertenecen a una comunidad, pueblo o nación, y que está conformado por las tradiciones, creencias, valores, costumbres y expresiones artísticas y folclóricas que constituye su pasado, su identidad y su singularidad. La herencia cultural es un pueblo recibe por sus antepasados y transmite de generaciones futuras. Miren ustedes aquí, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica? Lo que es un patrimonio cultural, patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, ¿qué se nos viene? Exacto, a lo que es una herencia, a lo que usted recibe posteriormente de las personas. En este caso habla netamente de los antepasados y van recibiendo las generaciones presentes y futuras. A través del tiempo se va dando a conocer las tradiciones que se tenían desde el inicio en cada uno de estos pueblos, ¿no? Bien, en la página 121 de su libro de lengua y literatura ustedes tienen un trabajo. Primero tienen que analizar y describir, luego reflexiona y argumenta, tercero tiene que explicar y cuarto tiene que realizar una consulta sobre el tema. Ustedes ya tienen ahí el link y todo lo que les permitirá desarrollar sobre este tema. Bien chicos, nos vemos en la próxima clase. Hasta aquí sobre el tema de la diversidad cultural. Recordemos algo. Primero, como seres humanos debemos de saber respetar la cultura de cada persona. Recuerde que esa persona viene representando no solamente la cultura que él muestra a través de su atuendo o a través de su lengua, sino todo aquello que está detrás de él, su herencia cultural, su patrimonio, sus conocimientos, todo aquello que le van heredando sus antepasados. Y es por ello que una de las cosas principales que el ser humano tiene que tener es el absoluto respeto
y permitirse y darse apertura a querer conocer cómo es ese espacio, cómo son esas personas, su cultura, enriquecerse en conocimiento para así aprender no solamente a respetar, sino que a través de que usted conoce cómo es ese pueblo, esa herencia, esa riqueza cultural, usted amplíe sus conocimientos y aprenda a conocer no solamente las personas que tiene a su alrededor, sino más bien conocer todo aquello que está dentro de su país. Por ello es importante dar apertura al respeto, al permitirnos conocer, al permitirnos aceptar y por sobre todas las cosas no olvidarnos que este patrimonio cultural no se va a perder nunca, porque mientras exista alguien, un ser humano, un ecuatoriano que quiera dar a enriquecer dan a conocer toda esta herencia patrimonial, permitirá que las futuras generaciones conozcan los diferentes pueblos que han existido y existen aún dentro de nuestro país. Recordemos, jóvenes, que el principal punto de ello es conocer que podemos tener el derecho a que en nuestra educación ingrese y demos apertura a esta educación bilingüe. Por ello, recuerden que el objetivo que se planteaba al inicio nos decía que es conocer sobre la educación bilingüe que hay dentro del Ecuador. ¿Ok, chicos? Bueno, hasta aquí la clase. Espero que tomemos conciencia del tema que hemos tratado hoy. Nos vemos la próxima clase.